Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Elf Vent Vert especial para vehículos Kawasaki 10W50. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Elf es un fabricante de lubricantes sobradamente conocido que pertenece al grupo Total y desde el año 2015 tiene concertado el suministro de lubricantes con la marca de motos Kawasaki. Este aceite es el que en principio se utiliza en el primer llenado de las motos que salen de fábrica, así como también el que se utiliza en los mantenimientos de los concesionarios oficiales de las motos que requieren viscosidad 10W50. Comenzamos con la ficha técnica. Nos indica que se trata de un aceite 10W50 y cumple la norma API-SN, así como también la norma HASO MA2, con lo que es compatible con motos que equipen embrague bañado en aceite. En cuanto a las propiedades físicas, nos indica que es un 10W50 con una densidad relativa a 15 grados de 855, viscosidad cinemática a 40 grados nos indica 10,5. Aquí hay un error tipográfico garrafal, ya que es imposible. Un 10W50 a 40 grados no puede tener una viscosidad de un SAE 30 a 100 grados, ni de Fly. Este aceite, tratándose de un 10W50, tiene que tener una viscosidad cinemática a 40 grados en torno a 100, 100 y pico, pero 10,5 no. En cuanto al aspecto visual, es color 2 según el método ASTM de 445. Como tal, este método no determina el color que como tal tenga el aceite, que ya os adelanto que es color verdoso. Lo que determina este método es lo translúcido o lo opaco que es el aceite, y en este caso el valor 2 es que es bastante translúcido. Toda la viscosidad cinemática, esta sí a 100 grados nos indica que es de 18, índice de viscosidad 166, punto de congelación 36 grados bajo cero, y en cuanto al punto de inflamación, nuevamente aquí hay un error tipográfico, porque nos indica que su punto de inflamación es de 23.042 grados. De ser así, con este aceite te puedes pasear sobre la superficie del sol. Más allá de la coña, pues la verdad es que me parece curioso que una empresa como yo la tengo, que sea una empresa seria como es Elf, que cometa estas cagadas, y no una, sino dos, y muy tremendas, pues la verdad ya me inspira poca confianza. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, esta sí es más real de lo que debe de tener un 10W50, 117, viscosidad cinemática a 100 grados, 17,9 e índice de viscosidad 170. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, ha dado 6,7, y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial, 2,37. Lo que mide el TBN es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite. ¿Y de dónde provienen esos ácidos? Pues en la quema normal de combustible hay reacciones químicas, y derivados de estas reacciones químicas se generan distintos tipos de ácidos. Entre ellos, derivado del azufre, el más conocido es el ácido sulfúrico. Es el propio aceite el encargado de ir neutralizando estos tipos de ácido para que por un lado no ataquen a los componentes internos del motor por corrosión, así como que tampoco ataquen al propio aceite. Y en cuanto al TAN, es la acidez inicial que tiene el aceite de 2,37. Conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor, lo que es la reserva alcalina se va a ir agotando y la acidez va a ir aumentando, y llegará un momento en el que se igualen o incluso se inviertan, y desde ese momento ya el aceite no es capaz de seguir neutralizando estos ácidos y van a correr libremente dentro del motor. En cuanto al paquete de aditivo, molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible y el sonido del motor y el desgaste. 44 partes por millón es un valor promedio comparado con otros aceites de moto que han pasado por aquí por el canal. En el tema de los aditivos modificadores de fricción, y sobre todo en aceites específicos para trabajar en motores que llevan el embrague bañado en aceite, los fabricantes se han de llevar con bastante cuidado, porque precisamente lo que mide la norma HASO, la MA2, es la interacción del aceite con embragues bañados en aceite. Para poder homologar cualquier tipo de aceite con esta norma tiene que pasar 3 pruebas. Una de ellas es de la velocidad de acoplamiento del embrague cuando se suelta la maneta, otra de ellas es la fricción que sufren los discos de embrague durante el acoplamiento, y la tercera prueba que han de superar es ver el par que soporta el embrague una vez acoplado. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante. Estos dos compuestos juntos los vamos a encontrar en todos los aceites de motor sin excepción. 787, 878 son valores promedio
medios comparados con otros aceites que han pasado por el canal. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, cumple distintas funciones. Cuando encontramos concentraciones muy reducidas, la principal función que suele hacer el boro es la de dispersante, para así ayudar a mantener las partículas de suciedad en suspensión y llevarlas de forma más fácil al filtro. Cuando encontramos concentraciones elevadas, y aquí en torno a 181 partes por millón, creo que está ahí en el limbo entre función de dispersante o ya hacer función también de antidesgaste, como puede hacer por ejemplo el fósforo y el zinc. En cuanto al magnesio, que es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, 473 partes por millón, y la verdad me ha llamado bastante la atención que se utilice tan alta concentración de magnesio en un aceite de moto, porque como norma general tan alta concentración de magnesio se suele encontrar por ejemplo en aceites destinados para camiones o también los aceites de nueva generación que están saliendo para turismo con la nueva norma PSP, con la nueva norma ILSA GF6 o con las nuevas normas A7B7. 473 partes por millón es una concentración muy elevada. En cuanto al calcio, que es un aditivo que también junto con el magnesio hace función de detergente y neutralizante, lleva tan solo 1087. Y si este aceite fuese destinado para una mecánica de turismo, gasolina de inyección directa de baja cilindrada, pues sí que tendría su sentido, o tendría más sentido desde mi punto de vista, ya que el exceso de calcio en dichas mecánicas, sobre todo inyección directa, en las indirectas no afecta para nada, pero en las de inyección directa sí que provoca un fenómeno bastante indeseado conocido como picado de biela a bajas revoluciones, con las siglas LSPI, y ocurre que en algunos motores muy alta concentración de calcio se queda suspendida dentro de la cámara de combustión en forma incandescente, y esto lo que provoca es que cuando el inyector que inyecta directamente el combustible dentro de la cámara se autodetone antes incluso de que salte la chispa, y puede ocasionar averías muy serias en lo que son los componentes mecánicos del motor. Pero en este caso, en principio, la inmensísima mayoría de motos que yo conozco son de inyección indirecta. Es decir, que es un mal paquete de aditivos detergentes tratándose de un vehículo que no es de inyección directa. No, para nada. Es muy buen paquete de aditivos detergentes y muy moderno. Además, si bien es cierto que en este caso el tema del LSPI no va a ocasionar ningún tipo de problema, al reducir la concentración de calcio y aumentar la de magnesio, lo que son las cenizas, que es la forma de residuo que se queda cuando el aceite se quema, también se reducen. En cuanto al calcio, que junto con el magnesio también es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva tan solo 1087 partes por millón, que a todas puede parecer, y de hecho es una concentración muy reducida, pero en este caso juega con la baza de que utiliza una alta concentración de magnesio, entonces se puede permitir el reducir la concentración de calcio. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. No se ha medido, desconozco si lo contiene o no. Y en cuanto al titanio, que también es un aditivo con propiedades parecidas a las del wolframio, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. En lo que respecta al parámetro de oxidación, es un indicador que los aceites nuevos, vírgenes sin utilizar, como es el caso, nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar éster o no en la base, en la formulación del aceite. En este caso, con un valor 4 podemos estar bastante convencidos que este aceite no contiene éster. Aquí os dejo una captura del documento en PDF que me manda a mí el laboratorio, que bueno, básicamente pone los mismos datos que yo os he mostrado anteriormente, pero bueno, para el que esté interesado puede pausar el vídeo y echarle un vistacico. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a la espectroscopia, en este caso por absorbancia, con las crestas hacia arriba, y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite. Hay un par de crestas a las que siempre hay que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma o que debería de formarse en torno a 1750, cuando el fabricante ha utilizado éster para la formulación de este aceite. En este caso la cresta es prácticamente inexistente porque este aceite no contiene éster. Y la siguiente cresta, también muy importante a tener en cuenta, la que se forma en torno a 722 y está ahí alineado con uno, incluso lo supera ligeramente, por poquito, pero lo supera. Cabe la posibilidad que este aceite sí que pueda contener una pequeña concentración de PAO, aunque la base predominante es claramente aceite base HC perteneciente a las bases grupo 3. En esta otra espectroscopia nuevamente podemos ver, en este caso por transmitancia, el mismo patrón de crestas. Podemos ver que lo que se forma en torno a 1750 es una cresta insignificante
Normalmente esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster y en este caso nuevamente podemos ver la cresta que se forma en torno a 722, supera por muy poquito, supera ligeramente la línea de 10 y esto me da que pensar que la base indudablemente es predominantemente base HC, pero es posible que también pueda contener una ligerísima concentración de aceite base PAO perteneciente a las bases grupo 4, pero en este caso siendo una crestita tan pequeña que ya os digo, en el caso de contener va a tener una concentración muy reducida, de en torno a un 10% o poquito más. Pasamos a la hoja de seguridad y este es un documento que han de emitir todos los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, en donde tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Como tal, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, pero en algunos casos podemos ver alguna pincelada de algunos de los compuestos que ha podido utilizar el fabricante, sobre todo en lo que a la formulación de la base se refiere. En este caso la verdad es que no se puede sacar ningún tipo de conclusión. Aparece un compuesto con el código K64742-558 con una concentración que indica inferior al 10%, eso se trata de aceite base mineral, y también aparece otro compuesto con el código K64742-547 con una concentración inferior al 5% y si eso sí se trata de aceite base HC, pero de aquí no podemos sacar ninguna conclusión porque incluso si sumásemos todos los porcentajes que aparecen ahí no nos da siquiera para llegar al 100% de la composición de la base. En esta tabla se agrupan las distintas categorías de aceite que se utilizan actualmente para la formulación de las bases. Tenemos los grupos 1, 2 y 3 que son aceites conocidos como aceites minerales ya que provienen directamente del crudo del petróleo. Si bien es cierto, la base grupo 3 es una base muchísimo más elaborada que la 2 y que la 1. Se somete a un bombardeo a alta presión y alta temperatura con hidrógeno para depurar todo lo que es la base y limpiarla y así hacerla mucho más óptima para su utilización en aceites de motor. Y luego tenemos las bases grupo 4 que son los aceites bases PAO y las bases grupo 5 que aquí se englobarían los ésteres, los naftalenos alquilados o el PAG. Las bases grupo 4 y grupo 5 son las que realmente son bases sintéticas ya que son sintetizadas en laboratorio. Este aceite que acabamos de analizar, la base predominante utilizada para su formulación es la base grupo 3, conocido como base HC, y cabe también la posibilidad de que el fabricante haya podido utilizar una pequeñísima concentración de aceite base PAO perteneciente a las bases grupo 4. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, como hemos podido comprobar, la base predominante es aceite base HC perteneciente a las bases grupo 3 y como indicado, cabe la posibilidad de que haya podido utilizar una pequeñísima concentración de aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4, pero ya os digo, no diría más de un 10%, poquito más, porque está ahí la cosa muy dudosa. De lo que no cabe duda alguna es de que este aceite no contiene éster. En cuanto al paquete de aditivos, me ha llamado bastante la atención ya que es un paquete de aditivos típico de lo que se utiliza en las formulaciones de los aceites modernos o aceites destinados para vehículos muy modernos, gasolina de inyección directa, como pueden ser por ejemplo los aceites que homologan la nueva norma API-SP, la nueva norma ILSA GF6 o las nuevas normas ACEA A7B7. Este paquete de aditivos me recuerda muchísimo al que también pudimos ver en otro aceite que también pasó hace algún tiempo por aquí por el canal, como es el Repsol Smarter, también nuevamente un aceite específico para moto. Con este paquete de aditivos de seguro este es un aceite que no contiene una alta concentración en cenizas y estoy también bastante convencido a que no contiene una alta concentración de azufre. En cuanto a las propiedades físicas, sí que, por ejemplo, si bien es cierto la ficha técnica que pone ahí el fabricante ha bailado mucho los datos, pero lo que es el punto de congelación de 36 grados bajo cero y ese punto de inflamación que aparecería a 23.000 grados, en realidad estoy bastante convencido que son en torno a 230 grados y teniendo en cuenta la base utilizada, muy posiblemente que sí que sean ciertos esos datos. Y la verdad es que este aceite me ha dejado un poco frío porque yo pensaba que siendo un aceite especial para motos Kawasaki, y no todas las motos Kawasaki, sino para las motos deportivas Kawasaki que utilizan esta viscosidad 10W50 y que se supone que es el aceite que se recomienda para uso deportivo, pues la verdad me ha dejado muy frío porque lo que es la base en sí
no me llama nada la atención, no es para nada exótica, no contiene nada de éster, el PAO de contener es una concentración muy residual y la base predominante es base HC. El paquete de aditivos, sin ser un mal paquete de aditivos, pero tampoco veo un paquete deportivo con corte deportivo en absoluto. Y recordar que este tipo de aceite se utiliza en principio en motos que algunas llegan a las 16.000 revoluciones por minuto y que es el propio fabricante el que te está recomendando este aceite para meter la moto a circuito. Entonces no me llama nada la atención y desde luego este no es un aceite deportivo para uso en circuito en absoluto. No estoy diciendo ni mucho menos que esto sea un aceite malo, que no lo es, pero no es un aceite que destaque especialmente en nada, salvando el tema del paquete de aditivos, detergentes y neutralizantes. En cuanto al precio, este aceite se comercializa en envases de 1 litro, que la verdad el bote es muy bonito, y también se comercializa en envases de 5 litros. El envase de 1 litro lo podéis encontrar en torno a los 24, 25, 26 euros lo he llegado a ver, y la garrafa de 5 litros en torno a 90, 100, 110, 115 euros lo he llegado a ver. Me parece un atraco a mano armada. Este aceite no vale ese precio, pero ni de coña. Ya os digo, el Repsol Smarter que he comentado, que habéis visto que tiene el mismo paquete de aditivos, es prácticamente el mismo aceite y sin embargo el Repsol cuesta, la garrafa de 4 litros cuesta 30 euros, que es su precio por un aceite básico, un aceite normal que no tiene nada de exótico, más allá de la combinación esta del magnesio y el calcio, y ese 10, 15, 20% siendo muy optimista de PAO. Pero es que esto no es un aceite que vale ese dinero. Yo no sé de dónde han sacado el precio. Aquí se han flipado, le han puesto el logotipo de Kawasaki, las letras estas japonesas y a subirle el precio, que ya no los comprarán los incautos. No dejarse engañar, este aceite no vale ese precio. Y no porque sea un aceite malo, que no lo es, ni mucho menos. Podemos decir que es un aceite correcto que cumple. Por mucho menos dinero, por mucho menos, por en torno a 15 euros el litro, 15-16 euros el litro, podéis encontrar en este mismo canal muchísimos mejores aceites con mejor paquete de aditivos, mejores bases, con mucho PAO, con mucho éster, con mucho mejores propiedades físicas. Mejores aceites que este Elf Ben Bert especial para Kawasaki tenéis, por ejemplo, el Ravenol Racing 10W50, más barato incluso todavía, aceitazo. También tenéis, por ejemplo, el Motorex Power Synth 10W50, muchísimo mejor aceite que el Elf y además más barato. También tenéis, por ejemplo, el Amsoil Metric 10W50, también aceitazo, y nuevamente lo vais a poder conseguir más barato que este modelo especial Kawasaki de Elf. También tenemos, por ejemplo, el Ippon 4 Stock Racing, también nuevamente aceitazo y nuevamente más barato que lo que cuesta este Elf. Y ya si vais a usar la moto especialmente para circuito, a tirarle puño ahí a degüello, por exactamente el mismo precio que encontráis el Elf Ben Bert, tenéis el Redline 10W50 Motorsport, que esto ya juega en otra liga, o sea, no tiene nada que ver. Es como si compara el jamón ibérico de bellota con la mortadela del supermercado. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.